Los vemos todos los fines de semana en una cancha de fútbol. Unos son polémicos, como Teófilo Gutiérrez, Dairo Moreno. Otros tienen como estructura solo jugar fútbol y triunfan al estilo de Radamel Falcao García, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel, Freddy Guarín, Paulo Armero. Pero ¿cómo se construye un jugador de fútbol y su mentalidad? Hoy el tema en Max Deportes, con invitados que a diario aplican el tema en nuestro país. Es un gusto estar con ustedes en esta emisión de Max Deportes. Hoy vamos a tener un tema muy importante y es esa parte actitudinal del jugador de fútbol colombiano. Y hemos invitado sin duda a uno de los representantes más exitosos en Sudamérica del balompié colombiano. Se trata de Juan Carlos Vázquez. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches y bienvenido a Max Deportes. Bueno, muchas gracias por la flor, ¿no? No, así es. La verdad que sí, muy contento, trabajando fuerte y mirando nuevas opciones para el mercado colombiano. Bueno, Juan, ¿cómo se maneja al jugador de fútbol de nuestro país en esa parte actitudinal para que esté muy fortalecido en esos momentos cuando llega el instante de llegar al éxito? Es complicado manejar jugadores de fútbol de nuestro país, tiene una connotación diferente. He tenido la oportunidad de manejar jugadores argentinos, peruanos, de alguna forma mercado internacional, venezolanos también, y sí, nosotros tenemos una idiosincrasia complicada, pero no solamente el jugador de fútbol, la sociedad colombiana, nosotros tenemos que hacer un mea culpa y saber que tenemos algunas falencias importantes en nuestra actitud, dentro de nuestra forma de ver el mundo y los negocios en sí. Juan Carlos ha tenido la oportunidad de trabajar con jugadores como Jairo el Tigre Castillo, como Albeiro Usuriaga, que en paz descanse, como Alex Comas, como Dairo Moreno. Estos jugadores, ¿cómo hace usted para manejar esos momentos donde le dicen, Juan, yo ya no quiero estar acá en este país, yo me quiero ir, o convencerlo de que salga, que el futuro está afuera, que está en Europa, en el sur del continente? Bueno, yo sacaría a Dairo, aunque yo hice un par de negociaciones, lo oferté a varios clubes, pero metería al Tren Valencia, ¿no? Adolfo también fue un jugador en el cual yo trabajé en Europa y tuve la oportunidad de viajar con él. Son jugadores complicados por lo que estábamos planteando. Ellos al ir a un mercado internacional ven un país totalmente diferente o sociedades totalmente diferentes, en donde también el clima es diferente, donde la alimentación, la comida, el idioma, y lógicamente es un choque cultural. Para nosotros es complicado estar en un lugar en donde no podemos ir a una tienda a comer pan con gaseosa o podemos hablar con los amigos en la esquina, ¿no? Esto hace pues que el jugador de fútbol se sienta de alguna forma pues un poco alejado de su familia y de su cultura, de su nivel. La alimentación todos los días es un inconveniente, por lo menos los 3 primeros meses, y el proceso de adaptación también es bien difícil, ¿no? Invitamos a Óscar Segura. Óscar Segura es el psicólogo en el deporte del cuadro azucarero, en sus divisiones menores y también en el plantel integral. ¿Qué opinan? ¿Cómo se está haciendo para fortalecer a estos jugadores para lo que decía Juan Carlos cuando llegan estos momentos complicados? Aquí está. Bueno, primero que todos los esquemas de pensamiento y otra cosa el manejo emocional. Nosotros como tal, los jugadores latinos son demasiado emocionales, demasiado, o sea, tienen picos altos, picos bajos, mientras que uno ve un poquito más allá en Europa, son un poco más lineales esas emociones. El trabajo emocional acá es fundamental, de que el jugador aprenda que hay momentos que se gana, hay momentos que se pierde, pero que los asuma como tal, es el trabajo esencial que hay que hacer con ellos. Aparte de eso, bueno, los esquemas de pensamiento también van muy encaminados a eso, a ese trabajo, a ese manejo. Entonces tenemos ideas que no son muy adaptativas, lo tenemos que cambiar por ideas un poco más adaptativas, por cosas que se acomoden mucho más al terreno de juego. Juan Carlos, se necesita conocer muy bien el entorno también del jugador, se necesita conocer a sus familias, de dónde viene, cómo ha sido su niñez, su juventud, para darle ese manejo. Sí, pero yo plantearía claramente que eso es un proceso que se debe hacer desde las divisiones inferiores. Eso es un proceso que le toca a los clubes de fútbol, proceso de formación. Por eso el planteamiento es formación
a los jugadores de fútbol que sean atletas de alto rendimiento e íntegros. El concepto de integridad, no solamente la parte físico-atlética, sino la parte mental. Yo creo que nosotros hemos evolucionado mucho en los últimos 5 o 7 años y los jugadores que están a nivel internacional han demostrado de que han sido partícipes de un cambio no solamente en la forma de ver el fútbol, sino en los hábitos y las costumbres. Un ejemplo claro es el ejemplo de este jugador Radamel Falcao, que es nuestro representante internacional en este momento, como jugador insignia, y que realmente es un jugador que tuvo la oportunidad de terminar su proceso en el mercado argentino y tiene las bases. Y fuera de eso yo lo felicito porque no habla che, ¿no? Es un jugador que lleva más de 10 años en Argentina y no habla che. Yo viví 10 años en Argentina y la verdad que no, yo no tengo el acento argentino, no me marcó. Teo Gutiérrez sí habla che. Sí, pero es que no ser costeño de hablar che, yo creo que es Y viene complicado. la diferencia, ¿no? Sí. Y viene la diferencia. Juan Carlos, ¿qué equipos en Colombia vienen haciendo ese trabajo como el que usted enmarca, que usted conozca, que bueno, se esté trabajando con esa parte ocupacional también del jugador? Bueno, yo he escuchado, aunque no he tenido la oportunidad de hacer negociaciones con el Deportivo Cali, y le voy a hacer un comentario que no lo sabe la gente. Yo tenía oficina al lado de la casa de don Humberto Arias, toda la vida la tuve ahí. Sí. Y él pasaba en las mañanas y me saludaba. Y yo nunca hice un negocio y he hecho negocios en Europa, con Boca Junior, con Independiente, con Palmeiras, con Real Valladolid España, en Italia con el Venecia, en Estados Unidos, pero bueno, esa es la vida. Volviendo a la pregunta, sí, el Deportivo Cali es un gran exponente de este tema. Yo pienso que ellos han hecho un gran trabajo. América también lo tuvo en algún momento, no sé en este momento si lo hacen, pero en la época que yo tuve la oportunidad de estar con ellos se manejó. La respuesta es que jugadores como Brian Angulo están en Europa, el caso de Javier Reina está en este momento en Brasil, y bueno, todos estos jugadores que han ido al mercado internacional y que nos han representado bien, el caso de Andrés Felipe González, que estuvo en Colo-Colo de Chile, claro, también se formó, el caso de Botello, que ahora es el goleador del campeonato colombiano. Entonces yo pienso que hemos evolucionado, nos falta mucho todavía, nos falta compenetrar más, no solamente a las personas que están dentro de ese proceso de formación, también las directivas tienen que conocer el tema en profundidad, también tienen que conocerlo los asistentes, los psicólogos, los médicos, todo el mundo tiene que compenetrarse en este proceso porque todos vamos con un fin común, ¿no? Claro. Así es, entonces miremos cómo el cuadro azucarero, al cual hace referencia nuestro empresario, maneja todo este proceso con el jugador del Deportivo Cali. Acá en el Deportivo Cali tenemos la fortuna de contar con una trabajadora social que nos colabora bastante. Vemos el deportista, la parte familiar, aparte de eso la parte personal, todo como tal. Y siempre procuramos como tener esas variables controladas, ¿no? De ver el entorno, de mirar y todo eso para que se pueda desarrollar como deportista al 100%. Juan Carlos, las metas en los jugadores, ¿cómo se manejan las metas con ellos? Llega el momento, llega la oportunidad de partir para Europa, de partir para Argentina, para Brasil, y se le dice, bueno, estás a punto de lograr esto en la parte deportiva, vas a poder lograr esto en la parte personal y vas a poder mejorar tu futuro en esto. ¿El jugador es consciente o el jugador prácticamente a veces se sale de las manos de que entienda esa realidad? Sí, hemos tenido las dos situaciones, se me han presentado, pero yo creo que es innato en el hombre, en el ser humano, progresar, ¿no? El progreso yo creo que es parte de la vida y todos apuntamos a ello. El jugador de fútbol cuando tiene una oferta a nivel internacional, lógicamente en una primera instancia, lo primero que pregunta es la parte económica, ¿no? Yo felicito, por ejemplo, a jugador como Miguel El Niche Guerrero, que es un jugador insignia de nuestro país y que estuvo 8 años, si no estoy mal, en Europa, estuvo en Italia. Un jugador que primó la parte futbolística antes que la monetaria. Y lógicamente con tiempo él demostró que era un jugador que se podía quedar en Italia y podía ser grande
y lógicamente después de los resultados viene la parte financiera, ¿no? Que es bien interesante también. Uno, si va a un mercado internacional, busca un bienestar para la familia, busca ganar lógicamente un poco de dinero pues para futuro, porque pues la carrera del futbolista es corta, ¿no? Ahora, fue un jugador que se fue en una época también interesante del fútbol colombiano, donde él había participado, era América, después vino lo de Junior, pero fue un jugador que se sostuvo prácticamente ya alcanzando los 10 años, como un Iván Ramiro Córdoba en su momento. Y fue un jugador que cuando se ha escuchado hablar en el calcio italiano de él, mencionan que era una gran persona, el sentido de colaboración, de cooperación con los integrantes del equipo, con la parte administrativa, más lo que aportaba futbolísticamente. Aquí nos hablan también de las metas de los jugadores, cómo programan todo esto cuando están a portas de ya llegar a integrar los equipos profesionales y se ha hecho todo el proceso de formación del atleta colombiano. El cuerpo técnico es parte fundamental del cambio actitudinal. Sí, nosotros se plantea como tal algunos ejercicios de eso, pero ellos son los que refuerzan esa parte dentro del terreno de juego. Aparte, trabajar mucho los hábitos de buena alimentación, buen aseo personal, sí, mucha normatividad, y todo eso hace de una u otra manera que el jugador vea, en un futuro se vea ya vistiendo una camiseta y se vea con buenos hábitos y buenas cosas. Para un trabajo un poco más específico se trabaja metas. Hay metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta el planteamiento de la meta general, empezamos a desglosar un poco las metas a mediano plazo y a corto plazo. Eso es como tal lo que tenemos que trabajar con ellos. Y de una u otra forma, inculcarles que siempre se reten ellos diariamente. Diariamente tiene que haber un reto. Diariamente ellos tienen que estarse cuestionando, que estarse preguntando y que estarse esforzando para lograr alcanzar su meta. Bueno, Juan, viene otra parte para ir cerrando todo esto que hemos hablado hoy tan interesante, que es la parte actitudinal del jugador, y viene la parte del retiro. ¿Por qué el jugador colombiano, y no solamente el colombiano, lo vemos prácticamente en todo lo que sucede acá en América, no está preparado para ese instante, para seguir llevando su vida como tal? Son muy pocos los que uno ve con ese perfil de técnico, con ese perfil de empresario. Por ahí uno ve que lo poco que han ganado o lo mucho que han ganado, pues no dura más de 10 años, terminan trabajando en una pizzería, terminan trabajando en un bar, terminan trabajando en situaciones que uno ve que se ha desperdiciado un material humano y profesional para el bien del fútbol colombiano. Hay una frase muy interesante que dice que el hombre no pide nacer, no sabe vivir, pero no quiere morir. Entonces, en ese orden de ideas, el futbolista no está preparado para un retiro. Ellos piensan que el fútbol va a ser para siempre. Tuve la oportunidad hace semana y media de estar con el Pibe Valderrama, con Rafael Dudamel, Chicho Serna, Iván Zamorano, Montero, Alex Aguinaga, bueno, figuras del mercado internacional que fueron glorias. Algunos de ellos jugó en Real Madrid, jugaron en la Juventus, bueno. Aguinaga también, tipo mundialista, bueno. Pero el objetivo era, hablábamos del retiro, que es bien interesante. Algunos decían que les había dado muy duro, otros planteaban que todavía se levantaban a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, iban al gimnasio. Entonces cada jugador vive su duelo de una forma diferente. Yo creo que eso es como dejar el pasado y hacerse a esa idea es difícil. Algunos jugadores, el caso de John Jairo Trelles, jugador al cual yo representé en Boca Juniors de Argentina, es un jugador que él todavía mantiene el físico exacto como cuando jugaba. Señor. Sí, señor. Y fuera de ello, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, juega fútbol y está activo. Ahora está trabajando con el Medellín. Él me dice que él sueña jugando fútbol. Él se levanta y dice, me jugué un partido, porque no lo ha olvidado todavía. Trelles estuvo a punto de firmar acá con el Deportivo Cali, usted recuerda, y era uno de los jugadores que, sin estar vinculado con la institución verde y blanca, se le abrieron las puertas. El hombre entrenaba verde y blanco total y era sin duda uno de los mejores exponentes en ese momento en la cancha. Y ya había pasado su tiempo de Trelles, pero uno le veía esa vocación, ese compromiso con su profesión como tal. Sí, yo puedo plantear que John Jairo Trelles ha sido
si no ha estado entre los 5 mejores delanteros que hemos tenido de Colombia. Lastimosamente él tuvo un bache en Boca Juniors, pero las características de él fueron increíbles. Yo tuve la oportunidad de estar con él en Boca Juniors cuando estaba Maradona, tuvimos la oportunidad de compartir. Estaba Canilla, Maradona, Rambert también estuvo ahí, Oscar Córdoba, bueno, la verdad que grandes jugadores. Y él se veía, el nivel competitivo era muy fuerte en ese Boca, pero él se le veía las condiciones para ser del titular. Ahora, hay otras cosas, Juan, que uno se pone a comparar, ¿no? Y sin duda hay parámetros que nos llevan mucho, pero mucho en el fútbol. Y vemos esa legión que tuvimos nosotros de Selección Colombia extraordinaria de la década de los 90 y la misma que hacía parte de Argentina. En un 80% todos esos integrantes de Argentina han triunfado a nivel internacional en Europa en dirección técnica. Nosotros acá ha sido prácticamente nula la participación, ¿sí? Nosotros llevamos 25 años y en 25 años, un cuarto de siglo nos está dirigiendo el mismo cuerpo técnico de la selección, si nos ponemos a ver. Sí, prácticamente, y la respuesta concreta a eso es el no ser partícipes del conocimiento. A nosotros no nos gusta educarnos, básicamente. No nos gusta estudiar ni prepararnos para lo que viene, eso es lo que pasa. El año pasado yo tuve la oportunidad de traer a Megalastra, la Universidad de la FIFA, la CIS, en donde se dio un seminario de 2 días, y el planteamiento fue, o el resumen final, para muchos directivos que fueron, del Once Caldas, gente del Pasto, también fue gente de América, era que nosotros no conocíamos el tema. Vino el especialista de la Universidad Católica Argentina, abogado FIFA, AFA, el doctor Rafael Trevisan, y él en sus comentarios demostró claramente de que el conocimiento acerca del concepto del derecho deportivo en nuestro país es nulo. Yo pienso que nos falta más formarnos, ¿no? Yo siempre he dicho y lo planteo claramente de que una cosa es saber y una cosa es creer saber. Lastimosamente nuestros directivos, muchos de los directivos creen saber. Y uno debe estar seguro de lo que uno plantea. Yo creo que el conocimiento es parte importante de la estructura porque el fútbol es un negocio. Y como negocio usted debe saber cuáles son los parámetros, los esquemas y las estrategias que se tienen que manejar en un negocio tan hermoso, tan bonito que es el fútbol. Seguro que sí. Aquí el Deportivo Cali también nos hace el planteamiento de cómo maneja esta etapa con el jugador cuando llega el momento del retiro. La psicología del deporte como tal sí trata el jugador en el retiro. ¿Qué pasa? Que hay profesiones, ingeniero, médico, ¿sí? Uno a los 80, 90 años, el ingeniero va a seguir siendo ingeniero, el médico va a seguir siendo médico. Cuando uno le dice al jugador de fútbol, ¿usted qué es? No, yo fui jugador de fútbol. O sea, ahí hay una ruptura dura, ¿no? Pues para cualquier ser humano. Proyecto de vida, esencial el trabajo en proyecto de vida, en que el jugador, aparte del fútbol, tenga otra alternativa. En el equipo profesional hay muy buenos referentes de eso, está Leandro Castellanos, que es una persona que está el mismo Cadavid, que son personas que aparte pues de tener esa formación futbolística, académicamente son excelentes profesionales. Entonces la idea también es traerles a ellos esos referentes, que ellos se den cuenta que la vida actualmente es buena al fútbol, ¿sí? O sea, se puede requerir todo y se puede tener todo por el fútbol, pero más allá ahí van a haber otros años donde necesiten un poquito más de estructura. Ahora miremos qué opina el jugador colombiano, los que participan en nuestra ciudad, tanto del Cali o del América, qué van a hacer después de su retiro. La verdad no he pensado, todavía pienso jugar unos 2, 3 años más. Me he sentido en este momento muy a gusto, gracias a Dios las cosas me han venido saliendo de la mejor manera y después la verdad lo pensaré. Es importante saber que esto del fútbol es una carrera muy corta y algo que uno nunca sabe más adelante que se le pueda ocurrir, entonces siempre pensar en una carrera alterna que seguramente más adelante te dé para subsistir. Y me gustaría seguir vinculado más que nada en el fútbol, me gusta mucho lo que es educación física, más allá de ser director técnico, que no la veo realmente, no es algo que me motive. Pero estoy buscando las bases como para ponerme a estudiar, pues el día de que se llegue uno a retirar de esta profesión, sería bueno tener algo
algo diferente. Hace un par de años atrás decidido que me gusta el ser entrenador, así que nada, esperar poder jugar por lo menos 4 o 5 años más y después, bueno, allá empezar con el tema de la carrera deportiva como entrenador, que es sumamente estresante y mucho más complicada que la de jugador, ¿no? También invitamos a todo el cuerpo técnico de la Sub-19 de la institución verde y blanca hablándonos del tema. En esta época difícil de pérdida de valores que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, estamos tratando de pegarnos de todos. Estamos utilizando talleres con personas que hayan vivido experiencias positivas y aún negativas en cualquier campo de la vida cotidiana. Estamos utilizando los jugadores referentes del plantel profesional, incluso tenemos pendiente una charla con Farid que le va a transmitir un poquitico la experiencia que él vivió en su carrera como deportista, las cosas buenas, las cosas malas, como para que ellos vayan sensibilizándose un poquito sobre qué es lo que realmente se van a encontrar en el fútbol. Nosotros reflexionamos mucho acerca del proceso formativo que llevamos con los muchachos y creemos que uno de los puntos que nos podría ayudar en ese aspecto, y lo estamos haciendo, llevando a la práctica, es darle más participación al jugador como tal dentro de su mismo proceso de aprendizaje. Bueno, estamos llegando al final de este primer bloque, en la parte actitudinal del jugador de fútbol colombiano y qué están pensando después de su retiro. Ustedes ya sacan las conclusiones, más con el tema central, como lo hemos tratado con Juan Carlos y con toda la gente de las divisiones menores del cuadro verde y blanco. El jugador de fútbol se tiene que concientizar más de que es una verdadera profesión y que todo no termina allí cuando se acaba el espectáculo, cuando se acaba el show de los 90 minutos de sus partidos oficiales. La vida sigue y la profesión sigue. Por eso la diferencia con otras latitudes, que después de ser jugadores exitosos, son técnicos, empresarios y directivos exitosos. La carrera de fútbol va más allá de pegarle bien a un balón. Vamos a comerciales, antes sin despedirnos de Juan Carlos. Juan Carlos, muchas gracias y ya regresamos aquí con más deportes. Todos los días